Esa paralización de la nueva EBAU que recordamos iba a implantar el próximo curso de forma transitoria para hacerlo de forma definitiva ya en 2028. Un parón, ya saben, que está relacionado con ese adelanto electoral, una noticia que aquí en Castilla y León el Gobierno regional, concretamente la Consejería de Educación, ha celebrado y sigue apostando por una EBAU única. Pues, ¿qué les parece todo esto a nuestros invitados? Enseguida se lo vamos a preguntar, antes vamos a hacer las presentaciones. Mariano González Clavero, que es el vicepresidente del sector de educación en CESIF. Muchísimas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros. No sé, ¿no están un poco hartos de que los tiempos de la política y la política en general influyan tanto en los tiempos de la educación y en los contenidos? Mariano, ¿cuál es su opinión? Bien, bueno, pues como bien habéis dicho, pues la primera víctima de la política es la educación, ¿no? Precisamente CESIF siempre ha abogado por el pacto en educación, es decir, un pacto entre las grandes formaciones políticas del país, que sumen todas las fuerzas políticas que se pueda llevar a cabo y que dé de una vez estabilidad a lo que es nuestro sistema educativo, que ha tenido una serie de vaivenes desde la transición, desde la famosa ley de la EGB, que muchos conocerán. Ha habido multitud de leyes, algunas no natas, es decir, que directamente se ha frenado con la llegada de un nuevo gobierno. Entonces es perentorio ya una ley educativa que nos dé seguridad. Ahora nuestros compañeros en las aulas están temblando de si hay un cambio de gobierno, qué va a pasar, porque esto es el inicio de una paralización, de una reversión, de una nueva ley educativa. Entonces, desde luego, es perentorio, y se demuestran estas cosas prácticas, que se necesita ya estabilidad en nuestro sistema educativo. Mariano, claro, aquí en Castilla y León la Consejería de Educación ya decía que esa EBAU, esa reforma de la EBAU no gustaba, con lo cual tanto a la Consejería de Educación, al Gobierno de Castilla y León, como a otros gobiernos del Partido Popular, cabe esperar que si hubiera un escenario en el que el Partido Popular llega al Gobierno, esa reforma de la EBAU no saldría adelante o no se seguirían los planes del anterior Ejecutivo. Claro, ¿esto en qué situación pone al sistema educativo? No sé, claro, si ahora ya se están haciendo planes para 2024, ¿cuáles son las consecuencias? Bien, es delicado porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto de las reformas educativas no se hacen de la noche a la mañana, claro, ¿no? Es decir, ahora tenemos, que hay veces dice de cumplir, no cumplir, desde CESIF, para que no haya dudas, las leyes hay que cumplirlas, mientras estén hay que cumplirlas, nos pueden gustar más o menos. Cuando hablábamos de la prueba, se ve que es una prueba ya polémica, que independientemente que siguiera el gobierno, ya hemos visto al rector de la Universidad de Valladolid que no estaba muy conforme con la prueba, sí, que se puede variar, cómo no está cuajada lo que iba a ser la nueva prueba. Ahora nos movemos en un escenario en que si hay cambio político puede ser una transformación sustancial, pero ¿qué pasa el curso que viene? El curso que viene, hay esta ley, la LOMLOE, está ya en los cursos impares, y el próximo curso par ya entra, por decirlo así, en segundo de bachillerato, en todos cursos pares. Hay que hacer una prueba para eso, porque no solo es cambiar la prueba, es que ha cambiado los currículums, han cambiado, por decirlo así, las formas de la materia. Tienes que adaptarla, no nos vale la prueba anterior, es que hay que adaptarla sí o sí. Entonces, esas son las alturas de mira que ponemos en los políticos, desde el profesorado, que aquí somos representantes de los docentes. Claro, lo que no puede ser es, en septiembre, ¿qué va a programar un docente de segundo de bachillerato, claro, si no sabe cómo va a ser la prueba? Segundo de bachillerato siempre está enfocada a lo que es la prueba de la EBAU. ¿Qué enfoque va a tener el profesor cuando en septiembre decida que hay que programar? Ahora hemos hablado de los programas que ha habido este curso con las nuevas programaciones LOMLOE. Pues va a seguir, y en segundo de bachillerato se va a agravar porque no saben cómo va a ser esa prueba. Todo está enfocado a lo que es la EBAU, porque es la principal. Bachillerato no es como la ESO, no es finalista. Bachillerato sirve para acceder a la universidad o a un grado superior. Con lo cual, ¿qué vamos a programar si no sabemos la prueba fundamental para pasar a la universidad? Claro, y hay que contar con tiempo. Claro, que también el público que no estamos relacionados, que no trabajamos en ese sector, podemos pensar, bueno, pues tiempo hay, porque de aquí a junio del año que viene, pero efectivamente hay mucho que programar. Claro, hay que empezar ya el curso sabiendo qué es lo que se va a impartir. ¿A ustedes les gustaba la propuesta de esta nueva EBAU? ¿O qué es lo que veían ustedes que falta o que sobra? Mariano. Bien, a ver, es una prueba compleja. La vicerrectora, ahí discrepo porque ha dicho que se hace en función del bachillerato. No, yo soy de Historia de España, segundo de bachillerato.
al final, ¿qué estudian los alumnos? Te dicen, ¿qué va a entrar en la EBAU? Eso. Los estándares de aprendizaje. Es muy loable, a veces pensamos, oye, que sí, se diseña en función del bachillerato, sí, no pero sé. luego la práctica... La práctica se diseña en... Los alumnos nos dicen, ¿qué va a entrar? ¿Qué va a entrar? ¿Qué posibilidades tengo? Lo demás, déjalo, que estamos... Y luego los profesores, en función de lo que más o menos... O sea, sí, hay coordinación, lo que sí que es cierto es que sí que hay coordinación entre las universidades y el profesorado para un poco enfocar el examen. Pero repito, es que el problema es que los currículos han cambiado. Lo que sí que tiene, por decirlo así, totalmente de acuerdo la vicerrectora, cuando hablamos de hacer una prueba única en España, por decirlo así, es imposible. ¿En qué sentido? Las autonomías, como la nuestra, tienen un 40% de autonomía en poner contenidos, las de lengua propia hasta el 50%, con lo cual va a haber unos contenidos que nunca van a poderse evaluar en toda España. Es decir, que puede haber una estructura común, que es a lo que creemos que vamos, es decir, no puede ser que en algunos sitios se pregunte historia tipo test y en otros se pregunte todo el tema, que es una de las quejas. Es decir, eso sí que se puede hacer, los contenidos es completamente diferente. Y una de las cosas que está ahí en el sustrato, cuando decíamos si es bueno o malo, es que hay un problema que está en los centros. Estamos acostumbrados a las materias, a lo que ahora llamamos criterial, que son los contenidos. Pero ahora es que hemos pasado a las competencias, a las llamadas 8 competencias clave. Las 8 competencias clave no las evalúo yo en historia, es que evalúo todo. Yo también evalúo como historia, voy a evaluar la STEM, que es de matemáticas y ciencias. Eso es algo muy complicado, es esa prueba de madurez que intentaba englobar todo. Entonces, más allá de si es conveniente o no, es que es una cosa muy complicada de hacer. Esto del saber ser, saber hacer, todas estas cuestiones de las 8 competencias clave que evaluamos todos, hacer una prueba de ese tipo es realmente complicada. Se están haciendo ensayos y estamos detrás. Por eso, claro, yo entiendo que la vicerrectora, por decirlo así, ha respirado en vamos a seguir con unas pruebas más o menos como las que estábamos haciendo. Claro, porque todo eso hay que probarlo antes de llegar al examen, hay que probarlo, me imagino, que en los cursos, y eso es las dudas, ¿no?, que genera. Claro, decía la vicerrectora, decía Ana Isabel, que escuchen, ¿no?, al sector, a los intervinientes, a los actores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que las administraciones no atienden las peticiones del sector educativo? ¿Qué es lo que ocurre? Porque esa queja siempre la escuchamos el público, los ciudadanos. ¿Y a qué se están refiriendo? Porque la Administración muchas veces nos presenta hechos consumados, no solo a las organizaciones sindicales, a CESID, sino, por ejemplo, a los consejos escolares. Llegan allí, que están representados los padres, pues este es el currículum, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, no hay tiempo de participar, no hay tiempo de lo que es debatir, llevarlo a la pedagogía. Desgraciadamente yo soy de la especialidad de las más polémicas, que es Historia de España. Sí. Historia de España es que ya es de por sí política, ¿no? Depende cómo lo hagas. Cuando hablábamos de cómo va a ser el examen de Historia de España, bueno, pues la LONLOE lo ha dejado como muy abierto o muy girado hacia historia contemporánea en las comunidades del PSOE, mientras que en las del Partido Popular, más o menos ese 40%, 50% han aprovechado para poner los contenidos de lo que era Historia de España desde Atapuerca a la actualidad. Bueno, es que son debates que deberían de ser pedagógicos, no políticos, no de ideas políticas. Entonces, lo que nos quejamos siempre es que los representantes de los profesores tenemos mucho que decir. A veces se hablan de grupos de especialistas que no sabemos a veces quiénes son, a veces hay ocultismo, pasa por ahí y tenemos el currículum. Muchas veces son currículos imposibles o la LOMCE, que eran currículos extensísimos, los estándares de Historia de España. Digo, bueno, pues si sabéis todo esto, os hacéis catedráticos de Historia, más o menos, o pasamos a ser de una ambigüedad tal que el profesorado no sabe a qué atenerse y esos mínimos comunes denominadores para la hora de la prueba. Entonces, es realmente complicado, hay que sentarse, por eso el pacto educativo es fundamental, poner las bases de unos currículums, unas materias, algo que dé continuidad. Que podamos ensayar, por supuesto, los primeros exámenes a lo mejor no son efectivos, pero hay que tener continuidad para irlos mejorando, como ha dicho la vicerrectora. Es fundamental pararnos, tener una buena ley educativa a través de un pacto educativo y que esto dé continuidad, porque esto es un despropósito. Le preguntaba a Ana Isabel por esa EBAU única, si debe existir una EBAU única en todo el territorio. Quiero escuchar también vuestra opinión. Y además eso, que es una situación que se ha denunciado en los medios de comunicación, que hay, antes estábamos hablando de la carrera de medicina, hay ejemplos de estudiantes brillantes que no llegan a esa nota y se tienen que marchar
pasar a otras comunidades autónomas. Mariano, ¿qué opinas sobre esto? Claro, uno de los temas más sangrantes en Castilla y León es que gracias a los docentes de Castilla y León y a la comunidad educativa tenemos excelentes notas en PISA, siempre nuestros políticos lo remarcan. Se podían acordar también los políticos de que somos de los peores pagados, el profesorado de Castilla y León, pero aún así, aún estando por la cola en pago, como ven los resultados, que no son solo nuestros, desde luego es de toda la comunidad educativa, empezando por los estudiantes, bueno, se podían acordar de ellos. Pero bueno, es que es fundamental estabilizarlo y tener, por decirlo así, una idea clara de cómo va a ser estas pruebas. Entonces, a nivel general, Castilla y León ha sido muy perjudicada, es una queja constante de los padres de esa medicina. ¿Por qué el 22% más de medicina? Claro, viene mucha gente de fuera, nuestros alumnos con excelentes notas no llegan a notas aún más superiores de otras comunidades autónomas. Les entra la duda de somos los mejores en PISA y no podemos acceder a carreras como medicina en nuestra propia comunidad autónoma. Desde luego es eso algo sangrante, repito lo que hemos dicho, hay que por lo menos una estructura común en toda España de cómo son las pruebas, otra cosa serían los contenidos, lo que se pregunta, por lo que hemos hablado, que las comunidades autónomas, estamos en un estado autonómico, tiene esa parte el 50 y el 40% de currículum, pero por lo menos algo más justo y que no pase lo que es a todas luces una anomalía, ¿no? Que comunidades como Castilla y León, que tienen unos excelentes informes PISA, se encuentra que los estudiantes se tienen que ir de Castilla y León a estudiar en otras comunidades porque no tienen una nota de corte adecuada. Pero en todo caso ustedes abogan porque haya un examen de selectividad, una EBAU, que se mejore, que lo que sea, pero que sí que la haya. Apuestan porque haya examen, o sea, quitar el examen de EBAU y que se realizara esa prueba de acceso de otra manera, impensable. No, a ver, tiene que haber una prueba de EBAU, entre otras cosas porque, por ejemplo, la EBAU tiene una función importante, igualitaria. Si yo nosotros somos representantes de la enseñanza pública, ¿no? Si llevas a tu hijo a una concertada, le engordan las notas y entra directamente en medicina, la pública es la garantía de la igualdad. Entonces, claro, una prueba que sea igualitaria para todos es muy importante. No se puede, porque si no, una escuela que hinchara las notas, por decirlo así, directamente a medicina. La EBAU cumple una función de igualdad importante, una prueba, están a favor las universidades porque además se hacen pruebas concretas de determinadas asignaturas. Claro, en medicina es muy importante pues estudiar biología, tener notas en biología. Entonces, eso está claro y son las mismas universidades lo que nos van a pedir. Sí, se lo preguntaba porque el sindicato de estudiantes pues está en contra de esta prueba, pero bueno, vamos a dejar ahí la polémica, ya nos queda nada, un minuto. ¿Qué les decimos entonces a un estudiante que el próximo año vaya a hacer segundo de bachillerato y se tenga que enfrentar en 2024 a la EBAU? ¿Qué le decimos? Mariano, en todo caso vamos a tener que esperar. Yo sí, vamos a tener que esperar y a la comunidad educativa, a la gente en general, pues decirles que confíen en sus docentes, en los docentes que lo van a lograr, porque si han logrado aguantar pues 8 leyes educativas, esto es una de las pruebas más que nos ponen las administraciones, los políticos, y se logrará. Al final se hará una prueba, mejor, peor. Lo que pasa es que tanto someter a este estrés alumnado y profesorado creo que no es justo y se tiene que acabar de una vez. Este es un giro que tiene que dar este país sí o sí.